Vamos a empezar este estudio bíblico el día de hoy dándole gracias a Dios por la bendición de estar aquí y de poder estar delante de la presencia de Dios. Yo le invito a que me acompañe a orar y comencemos este tiempo de estudio y también de alimento espiritual a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir en esta hora, en esta noche, casi al término de la semana, a darte la honra y gloria, mi Dios, primeramente. Queremos alabar tu nombre porque tú eres bueno, porque nos has manifestado tu amor y tu cuidado en distintas y en diversas maneras, mi Dios. En esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra, comenzaremos un nuevo estudio bíblico, buscando, mi Dios, encontrar sabiduría en ti. Te queremos, Señor, poner en tus manos la vida de las personas que ya estamos aquí reunidas, quienes quizás, Señor, después se han de reunir. Te pedimos, mi Dios, que tú nos bendigas y que este estudio bíblico, Señor, pueda ser de bendición para todas, Señor, y para todos. Pedimos todo esto también teniendo en cuenta que quizá nuestra mente está pensando en otras cosas, tenemos preocupaciones y queremos dejarlo todo en tus manos para que el mensaje que compartamos esta noche llegue directo al corazón. En el nombre, Señor, de Jesús es que oramos estas cosas y decimos amén. Amén. Pues hoy comenzamos, como yo le decía por ahí en el mensaje de WhatsApp, comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos y vamos a estar basados en el libro de Proverbios. Vamos a hablar, el libro de Proverbios es un libro hermoso. Cuando usted y yo estamos atareados y queremos buscar cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Proverbios siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de sabiduría. Y precisamente el libro de Proverbios es eso, es un compendio, una colección, si así lo queremos ver, una colección de dichos, de mensajes que el propósito inicial, el propósito que tiene este libro es poderle enfatizar a usted y a mí que hay dos maneras de vivir. Siguiendo los propósitos de Dios, que se le llama sabiduría, y eso nos va a producir bendición, o el otro camino, la otra sopa, como dijéramos en mi casa, que hay, es no seguir los propósitos de Dios, seguir mi camino, pero, déjeme le digo, como siempre le digo, le tengo que decir las cosas como son, ese camino lleva a la perdición. Ese camino que no es el camino de la sabiduría de Dios nos va a llevar a la perdición. Y antes de que empecemos a adentrarnos en este estudio, ¿alguno de ustedes tiene a lo mejor algún proverbio o algún versículo de los proverbios que le guste? A lo mejor que sea de sus favoritos, no tiene que decir que sí, pero si alguno de ustedes tiene un proverbio favorito, me gustaría escucharlo. Si no, te digo, no se preocupe, a lo mejor sus textos favoritos son de otro. Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Dice, el temor del Señor es el principio de conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así me lo aprendí yo de chiquita. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y es bien bonito, ¿verdad? Ese mensaje. ¿Por qué le gusta a Miriam? ¿Qué es lo que le hace que le guste? Porque eso me llega hasta los huesos. O sea, me recuerda a mi juventud, ¿no? De que yo creía que todo lo sabía y no sabía nada. Y mi sabiduría estaba basada en mí misma y pues
pues siempre fallaba y caía todo el tiempo, ¿no? Porque creía que lo que yo hacía estaba bien. Pero cuando me empecé a enfocar en ese versículo, a ver, o sea, enfocarme en Dios y ver por qué, ¿no? Porque iba de fracaso en fracaso, por decir así. Pero cuando aprendí dije, pues ahí estaba la necia, no entiende. Era necia, insensata, no quería aprender, no quería entender lo que Dios decía, simplemente. Y hasta que no analicé ese versículo fue cuando me di cuenta y dejé de ser tan necia como antes era. Todavía soy un poquito, pero dejé de ser más necia. La necedad, ¿verdad? Es esa idea de querer hacer las cosas a nuestro modo, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y yo le digo a mi perro, estaba hablando con Ada hace rato, y le digo, pero eres bien terco, porque hasta parece que no entienden. Y bueno, no es un ser humano, es un perro. Obviamente no entiende las cosas igual. Pero yo por eso le decía, el libro de Proverbios es un libro en el cual nos invita a vivir en los caminos de Dios, entendiendo que esos caminos no son caminos de la necedad propia. Ese es el otro camino. Usted y yo podemos escoger dos maneras para vivir. Y Proverbios nos muestra la manera de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Cuando usted y yo decidimos caminar dentro de los caminos de Dios, vivir dentro de los caminos de Dios, eso va a involucrar primero, si está tomando nota, pues ahí usted puede ir tomando nota de lo que yo le vaya diciendo, pero caminar en los caminos o estar en los caminos de Dios, vivir en los caminos de Dios, le va a producir primeramente el deseo de buscar la verdad de Dios. Ahí es donde entonces, y de hecho, si nos da tiempo, espero que sí, vamos a empezar a hablar de un poquito del texto que menciona Miriam. Pero la primera cosa, cuando usted y yo decidimos caminar, vivir en los caminos de Dios, en las maneras de Dios, vamos a buscar tener esa sed. Por eso dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, que bienaventurados son los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. Tenemos que tener esa sed, esa necesidad de buscar la verdad de Dios y no la nuestra. Porque déjeme le digo, aquí a todos, y no digan que no es cierto, aquí a todos nos gusta tener la razón. No. Nos gusta tener la razón. ¿Cómo crees? Eso es mentira. Nos gusta tener la razón, y luego más, si estamos en pareja o casados o tienen hijos, nos gusta tener la razón para poderle decir a la otra persona, te lo dije. ¿Por qué? Porque nos gusta tener ese reconocimiento de que, yo sabía. Yo a veces juego con mi esposo y yo le digo, cuando hablamos de algo y él me dice, sí, tenías razón, yo le digo en inglés, es que yo no hablo a la ligera. Yo cuando hablo es porque sé que tengo la razón. Jugando se lo digo por eso mismo, porque uno humanamente tiene esa necesidad de querer tener la razón. Mire, la Biblia nos lo dice en Génesis, que por eso fue que Adán y Eva agarraron del fruto, no porque se veía bueno, sino porque la serpiente les dice, conocerás todo. Y hasta vas a ser como Dios, que vas a poder conocer todo. Y esa necesidad de querer conocer, de quererlo saber, de querer tener la razón, es lo que nos lleva entonces a vivir en los caminos de necedad. Pero la primera cosa que yo les dije que va a ocurrir entonces es tener esa sed, ¿verdad? Esa necesidad de entender las verdades de Dios. Y la segunda cosa que va a ocurrir cuando usted y yo decidamos vivir en los caminos del Señor, no solamente vamos a buscar la verdad de Dios, porque es bien diferente buscar y saber la verdad de Dios a entenderla y aceptarla. Y la segunda cosa que va a ocurrir entonces es vamos a entender y aceptar las verdades de Dios para nuestra vida. Dios tiene planes y propósitos para usted y para mí. Y Dios se la vive, pero mire, todos los días.
diciéndole y mandándole señales a usted y a mí y tratando de hacerle ver a través de la palabra, a través de los sermones, a través de las alabanzas que usted escuche, a través de todo. Dios le manda a usted y a mí señales, mensajes para poder entender. Y usted y yo a veces lo vemos, pero pasa como el semáforo. Uy, vemos que está en amarillo y mira, nos lo pasamos mejor. Y nos pasamos las señales en lugar de ponerle atención. Y si no lo sabía, déjeme le digo que el flashing amarillo no es para que usted le avance más rápido, es para que usted le baje de velocidad. Pero usted y yo, en lugar de bajarle de velocidad y de querer entender las señales que Dios nos da, nos la pasamos rápido y hacemos como que no las vemos. Pero cuando usted y yo buscamos, en primer lugar, la verdad de Dios, debemos de también aceptarlas. Y yo en algún sermón hace poco le decía que cuando aceptamos entonces las verdades de Dios o los propósitos de Dios, va a haber cambios en nuestra vida. Y parte de esos cambios van a surgir pérdidas. Y esas pérdidas son las que a usted y a mí no nos gustan. Porque eso significa que ya vamos a dejar de ser los mismos. Y no me voy a adentrar mucho porque de eso voy a hablar también el domingo. No le voy a dar el sermón de una vez porque luego no va a ir a la iglesia por Facebook. Ahora tan fácil que es, mire. Pero usted y yo vamos a aceptar la voluntad de Dios y a obedecerla. Y sabe, la verdad es que seguir los planes de Dios, seguir los caminos de Dios, la gente dice que es difícil, pero no es difícil. Decía un maestro mío en la universidad, el ser humano es complejo por naturaleza, pero complicado por decisión. Y así mismo son los planes de Dios. Quizás son complejos, no son fáciles a veces de entender, no son tan simples, ¿verdad? Tienen implicaciones, pero no son complicados. Los complicados somos usted y yo. Los que queremos hacer las cosas complicadas y queremos que las cosas le buscamos, ¿cómo se van a hacer difíciles? No. La verdad que eso, cuando tenemos en mente que seguir la voluntad de Dios para nuestra vida, nos va a llevar a la bendición, debemos de tener en cuenta que todo, y aún después también la palabra de Dios nos lo dice, todas las cosas obran para bien, pero fíjese que sigue diciendo, para los que conforme a su voluntad son llamados o viven. Ahora ahí tenga cuidado, que no vaya a torcer, que diga usted, ay, le pasa algo, usted hace dijera mi mamá, una burrera, hace algo malo, y usted no vaya a decir, ay, es que todas las cosas ayudan para bien. No, señor, tenga usted cuidado, porque dice ahí, a los que de acuerdo a su voluntad. Así que cuando usted y yo estamos caminando en los caminos de verdad, en los caminos de sabiduría, de los cuales nos abre el libro de Proverbios, usted y yo vamos a entender que todo en la vida es parte de un rompecabezas que nos va a ayudar. El libro de Proverbios está en conjunto. Usted sabía que la Biblia, y si no lo sabía, se lo comparto ahora. La Biblia no está acomodada cronológicamente, como fueron escritos los libros. Si la Biblia estuviera acomodada de acuerdo al primer libro que se escribió, la Biblia no, o al libro más antiguo, la Biblia no comenzaría en Génesis. ¿Alguien sabe cuál es el libro? Ya una vez se los dije, creo. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Alguien sabe? Se me fue. La Biblia empezaría con el libro de Job. Job es el libro más antiguo que se tiene en los datos, ¿cómo se llaman? En los datos históricos. O veo por ahí que Mari, no la vemos, pero tiene la mano alzada. ¿Quería hablar, Mari? Se me hace que no, porque si quería hablar está en mute, así que acuérdense, y les digo, desmútese. Si no, pues le seguimos. Si quiere hablar, acuérdese usted y todos,
quítense el mute porque estamos ahorita todos en silencio. Pero la Biblia entonces es como una biblioteca. ¿Todos aquí han ido a la biblioteca alguna vez? Ya ni se usa, ya todo es puro Google. Y pregúntale a Siri. Y Siri, ¿cuáles son? O Google. Y ya uno nomás le pregunta al Google y ya no va a la biblioteca. Pero en nuestros tiempos, a mí todavía me tocó ir a la biblioteca y con las tarjetitas, buscar en esos cajones grandes y abrir los tarjeteros y encontrarlo. ¿Verdad que cuando uno va a la biblioteca no encuentra un libro de geografía al lado de un libro de matemáticas y luego de una novela? Están acomodados por estilos, por grupos. Lo mismo pasa con la Biblia. Hay varios grupos en los cuales están acomodados. ¿Alguno de ustedes sabe algún grupo? ¿Algún género que se le llama? ¿Nadie? Los dos géneros mayores, el Antiguo Historia. Y el Nuevo Testamento. Hay unos libros que son de historia. Por ejemplo, los libros de los números, Deuteronomio, nos cuentan las historias, ¿verdad? Aún Josué nos cuenta, es un libro histórico. Otros de los géneros que hay son las cartas pastorales, en el caso de Pablo. Bueno, Proverbios es parte del género. Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes, sí, es también libro histórico, ¿sí? Proverbios es parte de un género que se le llama género poético, o en inglés le llaman género de sabiduría, wisdom. Y Proverbios es parte de ese género bíblico. Ese género incluye Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Otra vez se los digo. Están juntos, ¿se da cuenta? Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros que nos hablan de cómo vivir sabiamente. Si usted en algún momento de su vida o ahora mismo está tratando, y ahora con esto de que empezamos el año, ¿verdad? Y uno dice, ay, ahora sí este año va a ser mi año. Bueno, si usted quiere que este sea su año y usted quiere vivir bien sabiamente, lea esos libros y usted se va a dar cuenta que esos libros son bien fáciles de leer. Porque dijera mi pastor cuando yo crecí, a esos no hay que echarles agua, están claritos, ya. Le dice a uno las verdades directas y a veces a la yugular. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los libros de la sabiduría o los libros poéticos. Y estos libros nos van a ayudar, nos vamos a concentrar hoy y a lo largo de los próximos, pues de a ver a cuándo acabamos. Yo lo tengo planeado a lo mejor en unas 10, 12 estudios bíblicos, ver si los acabamos, pero vamos a ver. Esos libros contienen sabiduría concisa de cómo tomar decisiones sabias en la vida o cómo tomar decisiones, en inglés le dicen foolish, pues tontas. Tomar decisiones que pues no se haga usted y yo. Piense, no me tiene que decir, y aquí no le vamos a decir, sobre todo porque estamos grabando, ¿verdad? No vamos a decir cuáles decisiones tontas hemos tomado. Pero yo creo que todos hemos tomado decisiones tontas. Y no se haga, porque si no, aquí todos vamos a tirar la piedra. Nos vamos a quedar más bien con la piedra y nadie va a no tirar la piedra, porque todos hemos tomado decisiones tontas, decisiones impulsivas, decisiones de las cuales nos hemos arrepentido. Y a veces decisiones tan tontas que quizá hoy en día seguimos pagando las consecuencias porque rompimos una relación, porque rompimos una confianza, porque nos dañamos o dañamos a otra persona. Y esos son los contrastes que usted y yo vamos a estar viendo a lo largo del libro de Proverbios. Decisiones sabias y decisiones tontas. Ahora fíjese bien, ahí le van. Hay 4 personajes principales en el libro de Proverbios.
En primer lugar, vamos a ver, obviamente, el personaje de una persona sabia. Usted va a encontrar en el libro de Proverbios muchos contrastes. Ahí ya me dio calor. Se me hace que o está haciendo, o Ronnie le subió a la calefacción, o el cuarto está muy chiquito y se encerró. Pero el primer personaje que usted y yo vamos a ver dentro de esos contrastes es la persona sabia. A wise person, una persona sabia. El segundo personaje que vamos a ver a lo largo de esos 31 capítulos es la persona tonta o irresponsable. Y la persona prudente. O imprudente, sí, ajá, que se le llama dependiendo el lenguaje. Una persona sabia o prudente, el primer personaje, y el segundo personaje, una persona tonta, imprudente, impulsiva, y sígale con las características que usted y yo tenemos a veces. Y añadirle palabra necia. Necia, me encanta esa. Una palabra necia, dice, una persona necia, dice Edwin. El tercer personaje que vamos a ver constantemente y usted se va a dar cuenta, una persona simple. Humilde. Alguien simple, alguien humilde. Y la otra cara de la moneda, que en el español así de la Reina Valera le llaman los escarnecedores. O esos que se las creen muy, yo no sé cómo decirlo porque yo me la aprendí así de chiquita, escarnecedor, orgullosos. Soberbios. Los escarnecedores, una persona soberbia, orgullosa, burlona. La palabra escarnecedor en inglés se traduce como scoffer, con doble F. Y esos son como los burlones, los jactanciosos que están nomás ahí creyéndoselas. Cada que leamos los capítulos de Proverbios, nos vamos a encontrar con uno de esos o con los 4. Y yo le invito, mientras, todavía ni empezamos a leerlo, fíjese, pero mientras usted y yo estamos pensando y analizando en estos, vayamos pensando en cuál de esas categorías a veces usted y yo caemos. En cuál de esas categorías constantemente, mire, a veces que usted y yo somos sabios y sabias, no se haga así, y sí le sale. A veces a usted y a mí nos sale y pues, hasta de chiripa, decimos en México, nos sale ser sabios y hasta nos sorprendemos. Pero también a veces, yo creo que Dios nomás está haciéndole así, se agarra la cabeza y dice, Pero vivir sabiamente requiere, recuerde, 2 cosas. La primera, buscar constantemente la verdad de Dios. Y la segunda, seguirla, obedecerla. Porque puede ser que la encontremos, pero luego que nos pase como cuando vamos a la tienda, encontramos lo que andamos buscando, lo volteamos, vemos el precio y decimos, ay no, ya no lo necesito, y nos vamos. Y a veces así nos pasa con la verdad de Dios. La encontramos y es como lo necesitamos, pero vemos el precio que hay que pagar y decimos, no, mejor luego vengo. Y ahí lo volvemos a dejar. Así que vamos entonces, usted y yo, aquí no nos vamos a echar culpas y no creo que yo le estoy echando pedradas a usted, ¿no? Si se las aviento y mire, yo estoy en la computadora y me llegan a mí también, me reflejo. Las pedradas van y vienen. Aquí es para que usted y yo nos demos cuenta, cada que vamos leyéndolo, el libro de Proverbios, dónde nos podemos ver a nosotros mismos en este momento. Dicen en inglés, to place ourselves in the story, a ponernos nosotros en el medio de la historia. ¿Dónde es que nosotros estamos cabiendo? ¿Qué rol estamos jugando en esta historia? Porque Proverbios es un libro que se lee como un espejo. Toda la Biblia, de hecho, uno tiene que ver en dónde es que está nuestra vida en esa historia. Pero lo bonito es que cuando usted y yo buscamos vivir una vida sabia, una vida
en busca de la sabiduría. Hay una película, ¿verdad?, de Will Smith muy bonita que se llama En busca de la felicidad. Pues usted y yo vamos a estar en busca de la sabiduría, porque la sabiduría nos va a dar la felicidad. Y vamos a tratar de buscar cómo poder ser felices al modo de Dios, no al modo nuestro, porque ese se va a acabar y ese es finito. Pero la felicidad y el modo de Dios es grande e infinito. A mí me gusta la palabra inefable, que significa que no se puede describir. Y así mismo es el camino de Dios. Vamos a buscar un camino que es sabio y no imprudente. Y vamos a buscar un camino que es simple, que nos llama a vivir una vida simple, sin tanta complicación, y no una vida orgullosa. Hasta ahorita, de lo que hemos ido diciendo, para yo tomar un trago de agua, ¿qué le parece lo que estamos haciendo, lo que estamos por hacer, o de lo que hemos dicho? ¿Qué resuena con usted? Maravilloso. Maravilloso, dice Mari. Sí, si me permite comentar, Proverbios es un libro que sí da muchas formas, muchos consejos para el día a día. Y sí, estoy ansioso por aprender sobre la forma en que vamos a estudiarlo a través de usted. Pues ansioso, diría yo. Qué bueno, qué bueno. Pues mire, ya me dio chance de tomar. Sí, ¿quién iba a decir algo? Lo interrumpí. No, yo le doy el ejemplo que usted dio al principio, de que cuando uno va al supermercado, a cualquier tienda a buscar un producto, ¿no? Y lo encuentra, pero cuando le mira el precio, pues no lo queremos pagar. No lo compramos porque lo vemos caro, y entiendo que en el ser prudente y en verdad servirle a Dios de una manera íntegra, así no le cuesta mucho a la carne. Sí, le cuesta mucho a uno. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a querer, le digo, querer tener la razón, querer tener el control. Y eso es con lo que estamos luchando. Por eso, Dios tuvo a bien tenerle este libro a usted y a mí. ¿Usted le iba a agregar algo? Sí, que hablando sobre los 4 personajes, los 4, como usted ya mencionó, los 4 personajes están en nosotros. O sea, todos tenemos esas partes de nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra forma construida que tenemos socialmente. Pero yo quisiera puntualizar que la sabiduría jamás ha venido del hombre y siempre ha venido de Dios. Y cuando nosotros somos sabios, realmente es siendo Dios a través de nosotros. Y pues solamente como puntualizar esa parte, que esa es la sabiduría que estamos buscando, la sabiduría de Dios. Y cuando hay sabiduría en nuestras palabras, en nuestras acciones, ciertamente no es nuestra, es de Dios. Sí, gracias, Uciel, por traerlo, y de hecho sí nos va a dar tiempo. Vamos a hablar de ese versículo precisamente del cual hablaba Miriam al principio, que la sabiduría toda viene de Dios. La sabiduría nace de Dios, y sabe que es algo bien importante, y anótelo ahí para que no se lo olvide y hasta usted lo recuerde en su diario vivir. La sabiduría viene de Dios y debe de ser para honrar a Dios. La sabiduría viene de Dios para honrar a Dios. No para que estemos jactanciosos, porque si no nos convertimos en uno de esos personajes. No para que vaya yo a decir, ay, es que yo fui al seminario. No, esa sabiduría no vale. La sabiduría no es para decir, ay, yo tengo estas maestrías, yo tengo estos doctorados, yo tengo estos trabajos, yo le sé a la carpintería.
La sabiduría que debemos tener usted y yo, primeramente, es para poder guiar nuestra vida, de modo que le demos la honra y gloria a Dios. Ese es el objetivo de la sabiduría. Por eso es que nace de Dios y es para Dios. Dentro del libro de los Proverbios, la mayoría, y se conoce, se le atribuye así, que la mayoría de los... que están ahí en la mesita por ahí. Oh, déjele, ahí está. La mayoría de los capítulos de Proverbios se le atribuyen a el rey Salomón. Y como muchos otros que no se dice explícitamente ahí, que vienen escritos del rey Salomón, como son tan parecidos en estilo, es como si a lo mejor un día ustedes encontraran mis sermones y el sermón después encontrara unos sermones que no dice que son míos, pero luego usted dice, no, como que ahí dice que la puerca torció el rabo. No, eso es de la pastora. Pero después si usted se encuentra otros sermones por ahí después de antes, y usted ve y dice con todas sus arrugas y sus verrugas, va a decir, no dice, pero este es de Pastor Héctor. O si usted encuentra otros sermones y está hablando de comida, es el Pastor Eddie. Y la mayoría de los proverbios se le atribuyen entonces al rey Salomón. Así cuando usted le pregunten que quién escribió el libro de los proverbios, pues comúnmente se le atribuyen todos al rey Salomón. No se está seguro, ¿verdad?, si los escribió todos, pero vamos a decir que los escribió todos. Y el rey Salomón, dice la palabra de Dios que no hubo un hombre tan sabio y no ha habido un hombre tan sabio como el rey Salomón. ¿Y qué cosa, verdad? ¿Se imaginan? ¿Qué herencia, qué legado de que puedan decir que no hubo un hombre tan sabio? Yo no sé qué dirán de mí después de aquí en siglos por venir. Y a pesar de eso dijo que todo era soberbia, ¿no? Que todo es soberbia. Que todo era soberbia. Y si nos volvemos a algunos de esos también, aún en Eclesiastés, Eclesiastés no se sabe quién lo escribió, pero a mí me encanta que el libro de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría también, dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y el rey Salomón fue el que lo escribió por ahí del año 950, a lo mejor antes de Cristo. Imagínense, casi 1000 años antes de que Cristo naciera, estos libros de sabiduría, estos escritos de sabiduría andaban ya circulando. Y hoy vamos entonces a comenzar. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa tener temor de Dios? ¿Qué viene a su mente? Y hay todos tenemos un montón de respuestas. Sabiduría. Sabiduría, dice Edwin. Luciel, ¿usted iba a decir algo? Sí, déjame reconstruir mi idea, porque no, iba a decir algo, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Qué significa para usted? Temor es respeto a Dios. Respeto a Dios. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia. Ok, gracias, Ginny. Es saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Ok. Es temer a ofender a Dios. Yo lo interpreto como no querer ofender a Dios. Por eso temes a Dios, porque no quieres ofenderlo. Evitar ofender a Dios es tener temor de Dios. Todo lo que han dicho está bien, ¿sí? Algo más que signifique para usted temor de Dios. Pues todo lo que han dicho es bueno y es cierto. Tener temor de Dios es respetarlo, es seguirlo, es obedecerlo, es ser sabio en nuestro actuar, es no ofenderlo, es saber hacer lo que uno debe de hacerlo. Sin embargo, tener temor de Dios no es tenerle miedo
Tener temor de Dios no es tenerle miedo. ¿A poco a usted creciendo nunca le dijeron, ten temor de tu madre? O ten temor de tu papá por temor de tu abuela. ¿Alguna vez no le dijeron así? A mí sí me dijeron. Yo creo que yo era una niña muy mal portada, que me decían a diario, ten temor de mí, me decía mi mamá. Pero es tenerle respeto, es no insultarla, es saber que tengo que hacer lo bueno y simplemente obedecerla. Y cuando leemos en la Biblia entonces que debemos de tener temor de Dios, es simplemente todo lo que usted dijo. Y no, es estar en relación con Dios en base al respeto, al amor, a la sabiduría, y no al miedo. ¿Por qué será que no tenemos que tenerle miedo a Dios? ¿Por qué cree que usted ese temor del cual nos habla la palabra de Dios no significa miedo? Dios siempre pide que uno sea valiente. Él ha favorecido a todos los valientes en lo que conocemos de la Biblia. Y por eso, bueno, pues, básicamente eso, Él favorece al valiente. Yo algo chiquito rápido. Yo ¿Sí? pienso que el tenerle temor a Dios, o sea, se contradeciría en la Biblia, ¿no? Porque ¿por qué temerle a Dios si sabemos que Dios es amor y que Dios es bondad, es todo? O sea, nos lo describe la Biblia como la persona al ser más amable, más amoroso, más de todo, ¿no? Y temerle a Dios sería muy contradictorio, ¿no? Temerle, como humanamente decimos. Yo me acuerdo cuando mi mamá estábamos chicas y ella decía, ustedes deben de tener temor de Dios porque Dios los va a castigar por andar haciendo cosas que no deben. O sea, y nos metían ese temor a Dios que en realidad no existía, porque tenerle miedo a Dios, ¿no? Nos lo ponían de otra forma, como que era un Dios castigador, un Dios que te iba a hacer daño, un Dios que te iba... Pero después ya, o sea, el temor a Dios, como dicen ahorita, no es eso, es tener respeto y tenerle todo lo demás, ¿no? Yo digo que se contradeciría la Biblia si no fuera un Dios así. No sé. Yo pienso también que tenerle miedo es cuando tú le tienes miedo a una persona, en realidad no es porque la respetas y no hay esa relación íntima. Cuando tú le tienes miedo a una persona, tú no tienes esa relación, esa confianza hacia esa persona, porque la relación no es de confianza, de seguridad, porque tú no tienes seguridad con una persona que tú le tienes miedo. Por eso que no debemos tenerle a Dios, porque la relación con Dios es sobre todo esa seguridad, esa paz con esa persona, de creer y confiar en esa persona. Cuando tú le tienes miedo a una persona, no es por confianza ni por sentirse seguro con esa persona. Pienso que por eso no debemos temerle a Dios, porque debemos estar seguros y tener una relación íntima y de confianza que podamos llegarle a la persona, y así es como debemos tener esa relación con Dios. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Claro, sí, pues yo pregunté. La palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada día y que Él no nos da un espíritu de cobardía, sino de valentía. Amén. Cuando dicen temor, es como están explicando ahí los hermanos. No es un temor, sino es mayormente respeto. A usted no le pasó, le digo, perdón, le digo que a lo mejor yo era muy mal portada, pero a usted nunca le amenazaron diciendo, pero deja que venga tu padre. Prácticamente toda mi vida. A mí, de chiquita, mire, eso era cantar de mi mamá. ¿Y qué pasaba cuando llegaba mi papá? Daba el miedo. Y entonces, ¿qué sucedía con mi conducta? ¿Era una conducta natural o era una conducta en base a evitar el castigo? Exacto. Era una conducta convenenciera. Era una conducta convenenciera. Y por eso es que el temor del cual habla la Biblia de Dios, de tener temor de Dios, no significa miedo. Porque Dios no quiere que tengamos una relación con Él convenenciera.
porque Dios es amor, porque Dios tiene sus misericordias nuevas cada mañana, porque Dios quiere una relación íntima con nosotros. Y Dios simplemente busca que lo respetemos. Y no que estemos de convenencieros, porque después, si tenemos miedo a Dios, nuestra relación espiritual con Dios va a estar basada en un estilo muy transaccional. Sí, Te doy para que me des. No hago para que no me hagas. Uciel, ¿iba a decir algo? sí, que por eso yo siempre cuando alguien me llega con cosas del Apocalipsis, me doy con un reviro de ojos porque digo, no, si, o sea, primero aprende a amar a Dios, primero aprende a respetarlo, ya después mira las señales, porque hay que estar preparado todo el tiempo, no nada más al final. Por eso no hay que temer a Dios, hay que amarlo. Sí, gracias, Uciel. Y es eso de a veces queremos pasar, ¿verdad? Y hay mucho. Mire, yo crecí en esa espiritualidad hasta de cierto punto de chiquita, que a lo mejor la iglesia creyendo hacer un bien, pues yo creí más bien con un miedo tremendo de la ira de Dios que existe, no, de que se enoja, Dios se enoja, pero más bien era lo que más se me predicaba y se me instruía, que entonces el temor de Dios se convertía más bien en miedo y no en respeto y no en relación íntima. Y fíjese que es lo mismo. Yo no soy mamá, y así que el día que yo me convierte en mamá, voy a ir a tocarle la puerta a todos y todas aquí, porque creo que todos y todas aquí son papás y mamás. Pero es lo mismo que Dios, por eso se le llama que Dios es como un padre, y después aún en los mismos salmos se le dice que tiene un amor como de una madre también. ¿Por qué? Porque Dios busca que esa relación no esté basada en el miedo, en que llegue por ahí Megan cuando sea adolescente y llegue, mire, pero de puntitas porque no quiere hacerle ruido a Uciel para que no la vaya a regañar. Ese temor es del que habla el primer capítulo de Proverbios. Y vamos a leerlo del 1 al 7. Y es bien rapidito. ¿Quién lo tiene por ahí? Levante su mano si lo tiene. Ahí está Ada. ¿Quién más lo tiene? Yajaira. Amén. Miriam. Uciel. Pues mire, vamos a leerlo y entonces, ¿qué le parece a él? Empieza Uciel con el versículo 1, Yajaira con el 2, Ada con el 3, Miriam con el 4 y otra vez Uciel 5, Yajaira 6 y Ada 7. Entonces Uciel, Yajaira, Ada y Miriam. Acuérdense que están en mute. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad. Para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 7 versículos nada más y mire todo lo que nos vino a decir la palabra de Dios. Rapidito esos 7 versículos nos dan, pero dijera a mi mamá, nos dan tela para hablar todo el mes. Dice ahí que el decir proverbios significa son dichos. Ese es el significado de la palabra en sí de proverbios, dichos.
En este caso son dichos de sabiduría. ¿Y cuáles son los objetivos de estos proverbios? Los objetivos de estos proverbios dice el capítulo 2, que es comunicar sabiduría e instrucción. Usted y yo hay veces que estamos tratando de jalarnos los cabellos. Ay, ¿ahora qué hago? Y pues, nos queremos esperar que la sabiduría nos llegue, así miren, pero del cielo. Y no la buscamos. Cuando dice ahí que las palabras que están escritas aquí de proverbios son para darnos sabiduría e instrucción y a comprender, en la versión que yo tengo dice, a comprender las palabras con sentido. A encontrarle el sentido a las cosas, las razones. Hay una palabra en el versículo 3 que a mí en lo personal, cuando estaba preparándome para este estudio que estamos haciendo, me llegó. Parte de este objetivo del libro de Proverbios es enseñarnos prudencia. A veces yo soy tan imprudente. Dice Alma, yo también. A veces somos bien imprudentes. Le hablo, no digo somos, yo voy a hablar de mí misma. A veces yo soy bien imprudente. Y digo cosas sin pensarlas. Y a veces digo chistes sin pensarlos. Y resulta que esos chistes pueden ser dañinos, pueden ser agresivos, pueden ser tomados por otro sentido. A veces hago cosas en mi imprudencia a la rápida que terminan siendo acciones que pueden ser dolorosas o hasta a veces tener repercusiones en mi propia vida. Y el libro de Proverbios nos dice, todo lo que tú vas a leer de aquí en adelante te va a ayudar a que seas prudente. Yo no sé si alguien más cojea de esa pata aquí, pero si quiere aprender conmigo a cómo ser prudentes, vamos a empezar a leer el libro de Proverbios. Técnicamente, mire, si usted y yo lo empezáramos a leer, pero como tiene tanto, si usted y yo lo empezáramos a leer, el libro de Proverbios tiene tela para que usted y yo lo leamos un capítulo por día. Son 31. No empiece en febrero porque le van a sobrar capítulos, ¿verdad? Pero si quiere leer un capítulo por día, o empiece ahorita y agarre 31. Pero cada una de esas cosas vamos a encontrar prudencia. Pero vamos a encontrar también, fíjese ahí dice el versículo 3, equilibrio. ¿Por qué cree que vamos a encontrar equilibrio? ¿A qué se referirá el libro de Proverbios al decirnos que estas palabras de sabiduría nos van a ayudar a encontrar equilibrio? Aquí dice equidad. Equidad, pues yo creo que así a grosso modo diría yo que ¿sí? Recordando lo que se dijo, que son las cuatro formas de los cuatro individuos que se van a presentar en esta Biblia, en este libro. Tenemos que aprender a tener equilibrio en esas formas, a ser sabios, prudentes y ser justos, como ahí mismo lo dice. Gracias, Ciel. ¿Alguien más? Sí, Edwin. Sí. Mantener un balance para mí implica en esto. Es irte a lo espiritual también. ¿Ves? Entonces, mantener un balance cuando tú vas entras en el conocimiento de hacer lo bueno o si tú vas a hacer lo malo. Para mí, creo que ese balance, el libro de Proverbios es el más indicado porque te está todo el tiempo diciéndote y orientándote o guiándote hacia esa toma de decisiones. Sí. Bueno, lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios.
Uciel. Sí, ahorita releyendo esto otra vez, porque aquí dice equidad y usted dice equilibrio, pero no se referirá a que cuando eres demasiado justo te vuelves un tirano, cuando tienes demasiado juicio te vuelves un perjuicioso. No, o sea, ahorita leyendo otra vez el mismo versículo, pensé en eso. Sí, 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 y parte de eso es de lo que se refiere ahí con equidad o equilibrio. El ser equitativo o tener equilibrio en la vida es precisamente eso. Por eso acuérdense que habla de la necedad o del engreído, porque esta sabiduría de la cual nos está proveyendo el libro de Proverbios es como dice Edwin, para que entendamos lo que es bueno y lo que es malo, no para que digamos, oh, yo ya me la sé. Fíjate, yo soy aquí el que te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No, déjame te enseño a ti, niño bonito en la fe, que apenas vas creciendo. Yo aquí tengo ya 25 años en el Evangelio y te voy a decir. Sí, dice, hasta nos limpiamos acá la camisa. No se trata de eso, es poder entender el equilibrio, porque recuerde que tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Las bienaventuranzas nos lo continúan diciendo, que tenemos que seguir teniendo hambre y sed, tenemos que seguir teniendo esa necesidad de seguir aprendiendo y nunca llegar al momento en el cual usted y yo creemos que ya lo logramos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que ¿de quién es el reino de los cielos? De los que saben todo. De los niños. ¿Por qué? Porque los niños son preguntones. Porque los niños quieren saber, los niños quieren conocer, los niños quieren estar en relación con una persona de una manera íntima y natural. Ellos no andan buscando, ellos todavía no saben eso de tener una relación transaccional. Por eso es que el libro de Proverbios nos llama a tener equilibrio, equidad, en decir, si vas a ganar sabiduría, pero esa sabiduría no es para que te la sepas todas. ¿Se acuerda que yo al principio le dije que el libro de Proverbios está lleno de contrastes, verdad? Ya seguimos que eran cuatro roles. En estos versículos, de hecho, de entre el 2 al 5, podemos ver que hay dos contrastes. La diferencia entre saber y entender. Dice que vamos a agarrar conocimiento, knowledge, vamos a agarrar conocimiento, pero vamos a también tener entendimiento. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Los niños sabrán las multiplicaciones. Usted y yo como adultos sabemos que 2 por 2 son 4. Pero ¿entendemos por qué 2 por 2 son 4? ¿O sabemos que 2 por 2 son 4? Y punto. Y es diferente. También el otro, ¿cómo se llama? Comparación y contraste que hace en estos versículos tan chiquitos, nos habla a que vamos a recibir, pero también vamos a dar sabiduría. No nada más vamos a estar recibiendo sabiduría y recibiendo conocimientos, sino que vamos a entender, a recibir y vamos a darla también. Dar o ser prudencia a las cosas que son simples. En el versículo 4 dice, en mi versión aquí, a ser sagaces a los jóvenes que son inexpertos y a darles conocimiento y reflexión. Todos y todas aquí hemos sido inexpertos en algo. Somos inexpertos en algo. No nos la sabemos toda. Y aún en su mismo trabajo, hay cosas nuevas que siguen surgiendo y nunca va a ser usted experto, mucho menos en las cosas espirituales lo vamos a llegar a ser. Y hay de aquel que crea que hemos llegado a ser expertos en las cosas espirituales, que el Señor nos reprenda cuando lleguemos a pensar un día que usted y yo somos expertos. En esa parte del versículo 4, a poder tener el conocimiento, a darnos conocimiento y reflexión,
Esos beneficios de la sabiduría, usted y yo, los vamos a ver en las cosas que son simples. Ahí habla de los jóvenes. Hoy en día los jóvenes cada vez menos son simples, pero la idea en aquel entonces, porque antes no había TikTok, ni iPhone, ni Xbox, ni PlayStation, los jóvenes eran simples, no tenían nada. Y por eso habla ahí de los jóvenes inexpertos. A esos son a los que se les va a dar, dice ahí, entendimiento, sabiduría, reflexión. Cuando uno es como un niño, en las palabras de Jesús, es que uno va a poder heredar el reino de los cielos. Cuando uno tiene necesidad de andar pregunte y pregunte y pregunte. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo todavía me sigo preguntando, ¿por qué el color verde se llama verde y no se llama... ¿Quién le puso ese nombre? Hay un programa que a mí me gusta mucho en el radio que se llama El modo de las palabras, A Way with Words. Y a mí me encanta porque hablan de los orígenes de las palabras y el por qué se utilizaron. Y de eso mismo está hablando aquí en la sabiduría de Proverbios, que la sabiduría y el entendimiento se le va a dar a la gente que está tierna, que es simple, que no se la anda complicando. Y así mismo usted y yo tenemos que ser simples, no ser orgullosos ni engreídos, sino que queremos ser como los jóvenes en aquel entonces. Imagínense, en el año 1000 años antes de Cristo, la juventud en aquel entonces, recuerde que los tiempos, aunque durante el tiempo que se escribió el libro de los Proverbios no estaban en guerra, pero ellos nunca sabían cuándo iban a venir los imperios externos a querer dominar las tierras. Así que los jóvenes tenían que estar listos y eran vulnerables a perder su vida, porque como hoy en día eran los primeros que se mandaban al ejército. Y es a esos, a los que son vulnerables, a los que son tiernos, a los que hay que cuidar, que la palabra de Dios dice, a esos son a los que les vamos a dar sabiduría. Y no a los que se creen Hulk y dicen, yo ya la tengo aquí todo. Darle prudencia a las cosas simples, a los jóvenes, es darle instrucción. Usted ya sabe cómo vivir su vida. Completamente yo no. Aunque la palabra de Dios me da instrucciones, todos los días tenemos que depender de Dios. Todos los días tenemos que depender de Dios. Más adelante, en otro de los proverbios, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no te alejes de las enseñanzas de tu madre. Tenemos que seguir. No importa, me dice mi papá, a mí no me importa la edad que tengas, tú siempre serás mi chiquita. Y siempre tenemos que ser chiquitos. Siempre tenemos que ser niños. Querer aprender. Dice, ay, ya son las 8:05, pero bueno, dice el versículo 5, el que es sabio e inteligente, ¿qué hace con la sabiduría? La escucha. El que es sabio e inteligente, la escucha, y así adquiere más sabiduría. Algo que es bien difícil, a manera personal les digo, y si usted cojea de esa pata también, pues por lo menos ya sé que no estoy sola. Pero algo que a veces es difícil para mí es escuchar comentarios o sabiduría, en primer lugar, de gente que a lo mejor yo no tengo una relación muy cercana con ellos. O de gente que yo sé que a veces sus intenciones no son las mejores. Y es difícil escuchar palabras de, como se le dice, crítica constructiva o de sabiduría proveniente de personas con las cuales o no tengo una relación muy cercana o a veces siento que sus motivos no son los más sinceros conmigo. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 5? Que el que es sabio e inteligente, ¿qué va a hacer? Va a escuchar.
Y mire, por ahí yo vi algo bien simple, pero dije, wow, sí es cierto. Dios nos dio ¿cuántos oídos? 2. 2. ¿Y cuántas bocas? 1. 1. Tenemos más para escuchar que para hablar. Tenemos que tener el oído dispuesto a escuchar. Después la palabra de Dios, Pablo nos dice, ¿verdad? Todo lo bueno, escúchalo, y de eso, si hay algo bueno, si hay algo agradable, si hay algo de honor, en eso meditar. Pero todo debemos de escucharlo. Y que cuando Uciel o Edwin vengan y me digan algo, yo no me lo tome a personal, que es bien fácil, la verdad. Que si Uciel me dice, pastora, yo creo que aquí estamos cometiendo este error. Y que uno diga, pero ¿quién se quedó Uciel? ¿Y quién se le ocurre a Edwin venirme a decir esto? Sino que yo diga, ok, vamos a escuchar. Y a lo mejor lo más seguro es que si ellos están viendo que algo está sucediendo o que yo no estoy haciendo algo bien, pues tengan algo de razón. Y debemos de saber escuchar. Y mire, ya no pasamos de tiempo y apenas son 7 versículos y ni siquiera los acabamos. Pero yo le invito a que si no quiere enfocarse, a veces es como la comida. Entre más rápido comemos, menos la saboreamos. Y aunque yo le dije que puede leer un capítulo diario, a ver, yo no sé si su Biblia es como la mayoría de las Biblias que están separadas por secciones. Si su Biblia es como estas Biblias que vienen por secciones, yo le invito a que lea una sección por día y que trate de ver qué es lo que Dios está llamándole a su vida y a mi vida, y también se ponga los lentes de como iglesia para poder vivir sabiamente. Yo creo que el 2020 fue un año en el cual nos agarró por todos lados. El 2020 nos dio gancho al hígado, nos saboteó, nos dejó pelones y de arriba. Mire, a mí ya me sacó canas. Yo no se me ven ahorita, pero ya China ya me hinchó en cara, que ya me vio las canas. Pero el 2020 nos vino a traer con todo. Sin embargo, sin importar lo que nos espera en el 2021, yo quisiera que como iglesia aprendiéramos a vivir sabiamente, a manera personal y como iglesia, para estar prevenidos. Y entonces sí, lo que sea que venga, que nos traiga el 2021, usted y yo vamos a estar tranquilos y tranquilas, que con la palabra de Dios vamos a poder vivir sabiamente. Y recuerde que vivir sabiamente nos lleva a un camino de bendición. Pues me da gusto que haya decidido reunirse hoy en el estudio bíblico, y yo le invito a que cada jueves nos sigamos reuniendo para seguir estudiando. Vamos a seguir deshebrando lo que la sabiduría del libro de Proverbios nos trae, y pues vamos a ponernos en manos de Dios. Yo le voy a pedir a Edwin que haga una oración, desmútese y haga una oración para despedirnos, dándole gracias a Dios por el estudio y llevándonos en manos de Dios. Sí, muy bien, pastora. Amantísimo Padre Celestial, Señor, una vez más, invocamos tu santo y poderoso nombre para darte gracias, Padre Santo, por este estudio bíblico, Señor. Que el mismo, pues, tenga repercusión en cada una de nuestras vidas, Señor. Cada una de nuestras familias, Señor. Que ese temor que tú hablas en tus palabras, lo podamos entender que es amarte, a respetarte y a seguirte y vivir conforme a tus propósitos y no conforme a nuestros propósitos. Por algo tú has puesto estos estudios
en la mente de la pastora, a la cual yo te pido también que la bendiga y que también bendiga a cada uno de los hermanos que hemos escuchado el mismo y que abra puertas, Señor. Nosotros confiamos y tenemos fe de que se va a abrir al final del túnel, como decimos los puertorriqueños, pues una luz, y esa luz va a iluminarnos y a llevarnos a otro nivel, que es el que tú has puesto en el pensar y en el sentir de la pastora como iglesia, Señor. Y yo te pido pues que la sigas iluminando, la sigas tú pues nutriéndola de esa sabiduría. Al igualmente a nosotros, Señor, porque somos parte de ese cuerpo que conocemos que es tu novia o tu iglesia o como tú la quieras llamar, tu pueblo. Pero cada uno pertenecemos y buscamos, Padre Santo, en cada una de nuestras peticiones, de nuestros anhelos, de nuestras oraciones y pensamientos, Señor, el acercarnos, el buscar más de ti, el estar presto, Señor, a escucharte y a seguirte. Y que este año que estamos empezando pues sea un año en bendición, en conocimiento, en espiritualidad y en sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por este estudio y por lo que seguirán después de este, Señor. Todo esto yo lo pongo en tus manos para que tú bendigas y para que tú, Padre Santo, sigas creando pues unión entre nosotros, fraternidad, y es en el amor de Cristo que te lo pido. Amén. Amén. Amén.